Tengan un buen día. El día de hoy les vamos a presentar este taller de competencia de la T3 del curso de complementos de matemáticas, los siguientes problemas con mi siguiente grupo, que es el grupo 15. A continuación les presentaré los integrantes, que están conformados por Vázquez Vázquez, Jessica Alessandra, Herrera Mendoza, Kiara Lisset y Conguana Ruiz Dominico, la que les habla. A continuación le paso a mi compañera para que les dé la primera problemática. Ejercicio 1. Según el INEI, la obesidad infantil afecta aproximadamente al 22% de los niños de 5 a 11 años en zonas urbanas y al 15% en zonas rurales en Perú. La prevalencia de obesidad se ha observado con mayor frecuencia en departamentos como Lima, 25%, y Arequipa, 20%. Sabemos además que el promedio de ingresos anuales en el país es de $110.000, con prevalencia de variabilidad de obesidad infantil del 5%. La pregunta sería, ¿cuál sería la prevalencia de obesidad infantil en Lima y Arequipa si los ingresos familiares aumentan en un 15% en estas áreas? Realiza los cálculos aplicando la ecuación dada. Considera además que los ingresos anuales de las familias en Lima es $100.000 y en Arequipa es 20% menor. Los datos significativos vienen a ser el ingreso anual familiar, que es de 10.000 más 15% por 15.000, viene a ser igual a 11.500. La prevalencia de obesidad infantil X, promedio de ingresos anuales en el país 11.000, variabilidad de obesidad infantil 5%. El ejercicio viene a ser 11.500 al cuadrado entre 11.000 al cuadrado menos y al cuadrado entre 5 al cuadrado igual a 1. 11.500 al cuadrado sobre 11.000 al cuadrado viene a ser igual a 1.09298. 1.09298 menos y al cuadrado sobre 25 igual a 1. Y al cuadrado igual a 0.9298 por 25, y igual a raíz de 2.325. 9.200 al cuadrado entre 11.000 al cuadrado menos y al cuadrado sobre 5 al cuadrado viene a ser igual a 1. 9.200 al cuadrado sobre 11.000 al cuadrado igual a 6.951 menos y al cuadrado sobre 25 igual a 1. Y al cuadrado sobre 25 igual a 0,301, y al cuadrado igual a 0.301 por 25 viene a ser igual a y raíz 7525. No, 7525. El comentario reflexivo sería: la obesidad refleja un estilo de vida sedentario y una alimentación poco saludable. Ahora le paso a mi compañero. A continuación, en el punto B, nos pide investiga y representa al menos 3 iniciativas implementadas en el Perú para combatir la obesidad infantil en zonas urbanas y rurales. Evalúa el impacto que podrían tener en la reducción de esta problemática. La siguiente iniciativa es educación nutricional. El Ministerio de Salud, el MINSA, promueve la educación con el objetivo de prevenir la obesidad en niños y adolescentes, implementando el uso de una cartilla de planificación de comidas saludables en la cual se integra 7 grupos de alimentos dirigidos para niños de 2 hasta adultos mayores. Además, especificar las proporciones adecuadas para el consumo. El impacto que genera será registrado en una reducción positiva en cuanto a los niveles de obesidad infantil y sobre todo en personas mayores que tienen problemas. A continuación, el segundo punto, que es el siguiente impacto, que es el problema de vaso de leche, que se otorga la ración diaria de 150 mililitros de leche en algún elemento equivalente a lo preparado. El impacto que genera registrar alrededor de 66.046 personas beneficiadas que están en el programa, entre cuales niños de 6 años, seguido por niños de 7 a 13 años, aparte de departamento de Cajamarca, Piura, Puno, evidencian un porcentaje alto de beneficiados. El segundo punto es: evalúa el impacto de un programa de asistencia nutricional que reduciría la prevalencia de obesidad del 5% en las zonas rurales y 10% en las urbanas. Como en los datos, las zonas urbanas son el 22%,
Las zonas rurales el 15%, ingresos familiares que serían $11.000 anuales. La variabilidad de obesidad, que es el 5%, reducción de zonas rurales 5%, reducción de zonas urbanas, que sería un 10%. La nueva prevalencia en zonas urbanas, 22 menos 10 igual a 12%, rurales 15 menos 5 igual a 10%. En Lima, el 25 menos 10 igual a 15%, en Arequipa sería el 20%, menos 10% igual que equivale a 10%. En las zonas urbanas, el antes, que es Y, equivale al 22%, después, que sería Y, que equivale al 12%. En las zonas rurales, el antes, que sería Y, que equivale a 15%, después sería un 10%. La respuesta a prevalencia de la obesidad en zonas urbanas disminuye por las rurales en 5%. El comentario reflexivo sería: combatirla requiere un cambio en nuestros hábitos y entorno que promueve la salud. A continuación le paso a mi compañero. Opción D tenemos propongo una estrategia para reducir la obesidad infantil en las zonas más afectadas, explicando cómo la implementación de esta podría influir en el índice de obesidad a nivel nacional. Tenemos como estrategia la educación nutricional temprana y permanente, que es desarrollar programas de educación nutricional desde los primeros años de escolarización en zonas afectadas. Cada plano, el contenido, cada plano, no. En la estrategia tenemos lo que es la educación nutricional temprana y permanente, lo que es desarrollar programas de educación nutricional desde los primeros años de escolarización en zonas afectadas, adaptando el contenido para que los niños y sus familias aprendan sobre los beneficios de una alimentación equilibrada. El argumento sería que ayudará a reducir la obesidad infantil local, impactando positivamente en el índice de obesidad nacional. En el caso 2, en el caso de estudio 2, que es la inanización y malnutrición en comunidades rurales aisladas. En la descripción tenemos: en algunas comunidades rurales de la sierra peruana se conoce que la disponibilidad media de alimentos en estas regiones es del 70% y además el 5% de la población infantil de 0 a 4 años sufre malnutrición severa. Las áreas de Huancavelica y Ayacucho registran los índices más altos según el INE. Sección A tenemos la pregunta que es: calcula la prevalencia de malnutrición en Huancavelica si la disponibilidad de alimentos aumenta en un 20% usando la ecuación del IPSE para obtener una nueva tasa. Tenemos los datos significativos, que es disponibilidad media de alimentos, que es igual al 70%. La malnutrición severa, que es la base del 5%. El aumento de disponibilidad, el aumento es de un 20%, de 70%, y la nueva es el 70% más el 0,20% por el 70%, que es igual al 70% más el 14%, que sería igual a 84%. Respuesta: con un aumento del 20% en la disponibilidad de alimentos, la prevalencia de malnutrición en Huancavelica se reducirá en 4,17%. El comentario reflexivo: la mayor disponibilidad de alimentos ayuda a reducir la malnutrición infantil, pero no es suficiente por sí sola. Necesitamos también educación nutricional y mejor acceso a la salud para lograr un cambio real en las comunidades rurales. Le doy el pase a mi compañera. El número A, o una letra A, encuentra y presenta 3 estudios o informes sobre malnutrición en comunidades rurales peruanas. Analiza las conclusiones de cada uno y su relevancia para entender la situación en Huancavelica y Ayacucho. El estudio número 1, desnutrición crónica infantil en el Perú, análisis de la encuesta demográfica y de salud familiar. La conclusión viene a ser: este estudio revela una disminución general de la desnutrición crónica infantil en Perú, pero con persistencia de brechas significativas entre zonas rurales. Las áreas naturales de la sierra donde se ubican Huancavelica y Ayacucho presentan las tasas más altas de desnutrición crónica. La relevancia viene a ser: este estudio confirma que Huancavelica y Ayacucho, al pertenecer a la sierra rural,
son zonas críticas en cuanto a la desnutrición infantil. El número 2, seguridad alimentaria y nutricional en comunidades rurales de la Sierra Peruana. Un estudio de casos en la región de Puno, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO 2015. Conclusión. Este estudio analiza la seguridad alimentaria y nutricional en comunidades rurales de Puno, otra región de la Sierra Peruana. El estudio destaca la necesidad de fortalecer la agricultura familiar y promover tácticas de producción sostenibles para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. La relevancia. Aunque el estudio se centra en Puno, las conclusiones son relevantes para Huancavelica y Ayacucho debido a las similitudes geográficas, socioeconómicas y culturales. El número 3 viene a ser efectos de un programa de intervención nutricional en niños menores de 5 años en una comunidad rural de Ayacucho, Perú. Ministerio de Salud del Perú. La conclusión, este estudio evalúa el impacto de un programa de intervención nutricional que incluyó la suplementación micronutrientes, educación nutricional y promoción de prácticas de alimentación saludable en una comunidad rural de Ayacucho. Los resultados muestran una mejora significativa en el estado nutricional de los niños que participaron en el programa, con una reducción en la prevalencia de anemia y desnutrición crónica. La relevancia viene a ser, este estudio se muestra la efectividad de las intervenciones nutricionales para combatir la malnutrición en comunidades rurales de Ayacucho. La conclusión son relevantes para Huancavelica, ya que sugieren programas similares podrían implementarse con éxito en esta región para abordar la problemática. La disponibilidad de alimentos disminuyera en un 10% debido a factores climáticos. ¿Cuál sería el impacto en tasa de malnutrición según la ecuación? Los datos significativos, disponibilidad media actual 70%, malnutrición severa base 5%, reducción 10%. Reducción viene a ser igual al 10% de 70%, 7%, nueva disponibilidad 70%, menos 7%, 63%. La respuesta, una reducción del 10% en el acceso de alimentos aumentaría la malnutrición infantil en medio punto porcentual, pasando de 5% a 5.56%. El comentario reflexivo. Las comunidades rurales necesitan mejores sistemas de alimentos, planes de emergencia y diversidad de fuentes de alimentos para proteger a sus niños contra el hambre cuando el clima afecta sus cosechas. Le paso a mi siguiente compañera. El siguiente punto D dice, proporciona un plan integral para reducir la malnutrición en estas comunidades, describiendo cómo cada aspecto del plan mejorará las condiciones actuales. Programar las transferencias monetarias, crear programas que apoyen monetariamente a las familias de bajos recursos para poder comprar alimentos adecuados para su consumo, mejorar la comunidad, accesos alimenticios, mejor manejo económico y mejor la salud de largo plazo. Analizando esto, la implementación de un programa de transferencias monetarias condicionan junto a esas campañas de apoyo que puede reducir la desnutrición en comunidades vulnerables de manera significativa. Este enfoque integral no solo atiende a las necesidades inmediatas de nutrición, sino que también contribuye capacidades y empodera a las familias que generan un cambio positivo. Bueno, esto sería todo por la reunión de hoy. Muchas gracias.